Hola curiosos, bienvenidos a mi canal. En este video quiero dar una pequeña explicación a manera de introducción en la temática del canal, con el objetivo de entender los orígenes de esta maravillosa ciencia llamada electrónica. Vamos a saltar un poco y empezaremos con el elemento que para mí marcó la revolución, el cual es este elemento que tenemos aquí de 3 pines, llamado transistor. Del transistor como celda básica es que se han podido crear los circuitos integrados, como este que tenemos acá. Este básicamente está construido a base de arreglos de muchos transistores para poder realizar una función específica. En este caso, este que tengo acá es un microprocesador. Esto sería para el área digital. Y en el área analógica tenemos lo que serían los amplificadores operacionales. Pero, ¿qué es el transistor? Voy a tratar de explicarlo sin morir en el intento. Por favor, síganme. Del transistor existen varios tipos. En este caso voy a explicar el llamado BJT o de juntura bipolar. Este elemento posee 3 pines. Cada uno de ellos tiene una función y un nombre. En este caso tenemos un emisor, una base y un colector. Ahora, ¿cómo podemos o cuál es la función sin entrar en mucho detalle de física de materiales? Básicamente podemos hacer la analogía de un transistor con un tubo, en donde tenemos un tubo con una pequeña llave. Entonces, este tubo va a tener un lugar por donde va a ingresar el fluido, en este caso no sé, puede ser agua o cualquier otro fluido que ustedes se puedan imaginar. Esta parte de esta sección del tubo sería el colector y esta parte sería el emisor. Pero ahora ocupamos controlar el flujo de agua que circula por ese tubo. En este caso entraría a trabajar lo que llamamos el control o la base. ¿Y cuál es la idea? Que básicamente, según nosotros introduzcamos corriente en la base, vamos a hacer que este tubo o que esta llave vaya ingresando agua o vaya abriéndose una abertura para poder ingresar el agua. Y por medio de la corriente que tenemos en la base, podemos controlar qué tanto se puede abrir esta llave para que pase más agua desde el colector hasta el emisor. Y básicamente, sin entrar en mucha ciencia de materiales, esta es la explicación de un transistor BJT. Bueno, ya habiendo explicado cómo es que funciona básicamente un transistor, nos tocaría pensar entonces cómo podemos inyectar la llamada corriente a esta base. Empecemos primero por el transistor que ya veníamos manejando. Ya sabemos que tiene 3 pines y vamos a trabajar con uno de sus símbolos. Este sería el equivalente a un NPN. Más adelante en próximos vídeos les explicaré de manera más detallada y física qué significa este NPN. Pero por el momento vamos a trabajar con esta simbología, en donde este sería el colector, este sería el emisor y este sería la base. Ahora, ya teniendo introducido el tema, podemos decir que un transistor le podemos introducir o cómo conectamos una fuente con este transistor. Básicamente, si tenemos lo que sería en este caso, vamos a simbolizar una batería de 12 voltios. En realidad el símbolo de esto podemos decir que es este. Podríamos simbolizarlo con esto. Entonces cambiémoslo
por una simple batería de 12 voltios. Y ahora vamos a cerrar, sin explicar mucho en conceptos de electrónica o de electricidad, vamos a cerrar el flujo. Entonces, vamos a tener este flujo, pero ¿qué va a pasar según lo que habíamos visto anteriormente? Que esto se va a comportar como si estuviera de esta forma, abierto completamente. No vamos a tener este flujo que estamos mostrando acá. ¿Hasta qué? Hasta que empecemos a inyectar corriente en lo que llamamos la base. Entonces volvemos a poner acá las letras. Y ahora, ¿cómo le introducimos corriente a esa base? En este caso del NPN tenemos que introducirle corriente. Y esta corriente tiene que ser muy pequeña para poder controlar un flujo grande acá en la base. Esa es una de las características que tiene el transistor, que con una pequeña corriente, muy pequeña corriente en la base, podemos tener una corriente grande acá. Como ven, este circuito está completamente cerrado y nos estaría faltando un elemento con el que podemos nosotros limitar la corriente máxima que va a circular sobre este transistor. En este caso lo que vamos a introducir es un elemento que se llama resistencia, que básicamente la resistencia la podemos hacer equivalente al grosor que tendría el tubo del agua. Entonces ese tubo va a ponerse al flujo del agua por medio del diámetro en la tubería. Entonces esto sería el equivalente a esta resistencia de acá. Entonces, si queremos que por esta resistencia circule una cierta cantidad de corriente, vamos a tener que inyectar una pequeña corriente en la base. Y aquí es donde viene otro término que tiene el transistor, que sería el beta, o la ganancia de corriente. Esta característica se puede leer en la hoja del fabricante. Entonces, cuando ustedes encuentran un transistor con una cierta numeración de matrícula, ella va a tener entre sus características este parámetro que le llamamos beta. Ok, continuemos. Entonces, si queremos introducir una pequeña corriente acá, lo que haríamos básicamente sería colocar una resistencia acá, de manera que si coloco una fuente acá, me genere una corriente equivalente que multiplicada por el beta sea la corriente que va a circular por este lado del circuito. Entonces, tenemos una pequeña corriente acá, básicamente la calculamos pequeña para no romper el transistor, y por medio de esta pequeña corriente que circula acá, podemos circular una corriente más grande acá. ¿Y qué puede ser este resistor? Podría ser, no sé, un pequeño motor, una lámpara, cualquier otro elemento que ustedes se imaginen. Entonces, ya se ve una de las características, que es que podemos controlar con una pequeña corriente acá, una corriente más grande en este otro lugar. Básicamente les he explicado lo que es la operación del transistor como un interruptor. Pero, ¿qué tal si ahora en vez de controlar el encendido y el apagado, pudiéramos, no sé, en este caso, imaginémonos una bocina? Entonces, esto sería el equivalente al positivo y al negativo de la batería.
Entonces ahora tal vez nosotros podríamos, sin entrar en mucho detalle, inyectar una señal de audio en la base para que esa señal de audio en la base, que viene pequeña, puede ser de un micrófono, puede ser cualquier otro elemento, llegue a este altavoz. Y este es un circuito más ilustrativo que otra cosa. El circuito es más complejo, o tal vez se podría pensar que lleva más elementos y otro tipo de cuestiones para poder realizar esta acción. Pero en síntesis, esto básicamente lo que podría ser un transistor. Entonces tenemos una pequeña señal entrando por la base y tendríamos una corriente que me estaría excitando la bobina del altavoz para emitir las ondas sonoras. Pero esto podríamos ir viéndolo en otros videos. Entonces, esto es nada más esa manera de introducción. Y para que ustedes se vayan familiarizando con el concepto de cómo es que se utiliza el transistor. En futuros videos voy a entrar en más detalles en ciertas características. Por el momento me despido. Muchas gracias.